Hoy vamos a, hoy les vamos a hablar sobre cómo estructurar la estructura del discurso. Eh, bueno, bueno, la estructura del discurso. Usualmente la estructura, bueno, no sé si algunos de aquí sean de la Facultad de Derecho y si lo son, pues sabrán un poco. Usualmente la estructura en nuestra facultad nos la enseñan como tesis, antítesis y síntesis, que si lo traducimos como a un lenguaje un poco coloquial, sería introducción, desarrollo y conclusión. Y esto debe de contener algo muy importante. ¿Por qué? Porque la introducción debe captar la atención y exponer el tema a tratar. Como aquí yo lo recomendable, o bueno, lo que yo siempre digo es que siempre empiecen con una pregunta sobre un tema, como algo que genere curiosidad o impacte, ¿no? No sé si han pasado, o bueno, no sé si algunos chicos hayan así andado en la calle o en las películas, ¿no? No sé si han visto los que tienen su cartelito acá de, ay, el mundo se va a acabar o X cosa, pues empiezan con una frase que dice, el mundo se acaba y empiezan a sonar, el mundo se acaba porque eh, la, el calentamiento, el calentamiento, el calentamiento, perdón, se me fue. El calentamiento mundial está afectando a nuestra sociedad y tarde o temprano viviremos hasta el 2030. O sea, ¿ven cómo inicia el inicio? ¿Ven cómo empieza su introducción? De el mundo se va a acabar. Entonces uno se dice, ah, caray, pues, qué locura está diciendo este personaje, ¿no? Eh, en este caso, ustedes pueden iniciar por algo así, o bueno, es lo que yo recomiendo porque atrae la atención y a la persona, pues dice, ah, el desarrollo, pues es desarrollar a través de... Y pues en este se discute el tema, aquí se pueden utilizar, pues son ejemplos, argumentos, ah, entre otros, claro, podrían ser explicativos, descriptivos, o sea, de que describen cierto tiempo, periodo o aspecto en el que se quieran basar en su temática. Y pues la conclusión es cerrar este circuito. Piensen así como un aro, por así decirlo. Empiezan ustedes por acá y van así dando una vuelta. Y terminan ahí mismo. En dar el cierre es un momento en que se reflexiona y se propone o se exhorta. Por ejemplo, en este caso y como dije con anterioridad, el mundo se está acabando debido al calentamiento climático que afecta a todo el mundo. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestra sociedad, a las próximas generaciones si no se reflexiona sobre esto? Entonces, como que dicen, ah, órale. Ok, bueno, pasando a la siguiente, serían los tipos de discurso. ¿Qué son estos tipos de discurso? Tenemos distintas finalidades, como el descriptivo, con la cual, pues, es lo que les comentaba, que su finalidad es describir objetos, lugares, épocas, circunstancias, momentos, mediante distintos recursos, como adjetivos o imágenes sensoriales. ¿Alguien tiene una duda? Mm, ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok. No, gracias. Bueno, ok. Muy amable, Erika. Bueno, vamos a, vamos a hablar del expositivo, que el expositivo es que la autora expresa sus ideas acerca de un tema. No sé si ustedes les han tocado, o bueno, no sé si han ido a seminarios o cosas así que hablan de cierto tema. Por ejemplo, bueno, y les voy a contar mi experiencia. Yo el miércoles, creo, fui a la Facultad de Psicología y estaba viendo, bueno, fui a un seminario sobre Jacobo Gringenberg. Y el secreto que guarda, ¿no? Ahí está, la temática era hablar sobre la producción de esta película. Entonces aquí el autor expresa de, ah, miren, esta parte de la película yo quise expresar la frustración que sentía la familia al ver que este gran científico ya no estaba y jamás regresó a su casa
y se perdió, o sea, te das cuenta. Y aquí pues utilizas lo que son las imágenes o X cosas. Ahora, el argumentativo. El autor se propone a convencer. Un ejemplo de ello, no sé si conozcan a antes de que me meta el otro, a este chico que hace videos en TikTok, como que trae acá el cabello así, amarrado, no me acuerdo, creo que se llama Harid Fair, algo así. Él es un ejemplo de un discurso expositivo, porque te da una síntesis de la película y después te da su interpretación. O te trata de decir, no, pues para mí la escena en donde se abandonan, o incluso las historias del Fede Lobo, donde empieza a platicar de las películas, es un discurso expositivo relacionado al cinema. Ahora, el argumentativo. Aquí el autor se propone convencer al otro de su postura, bueno, sí, de su postura frente a un hecho, mediante algún tipo de razonamiento. Es como lo mencioné anterioridad, ¿no? Del cambio climático. Ok, el cambio climático es malo debido a que por él suscitan hechos que afectan a la humanidad, como lo fue el deslave del cerro de Tepezquite, donde miles de millones de personas migraron a otra ciudad. ¿Y qué pasó? Esto fue por culpa del calentamiento climático. Si no se hace conciencia, lo vamos a resentir. ¿Y qué vamos a hacer? No va a haber razonamiento claro para poder ver lo que nos está afectando. ¿Ven? O sea, aquí como que trato, insisto, de que las personas razonen sobre el hecho. ¿Cuál es el hecho? Que pues, hubo un eslave y hizo una migración y esto afectó a ciertas comunidades, a varias personas quedaron sin casa. Tú mismo vas desglosando y vas viendo lo que te va afectando. Ahora, el narrativo pues es cuando se relatan acontecimientos, aunque no necesariamente en orden cronológico. Aquí sí necesitaría la ayuda del público. ¿Alguien quisiera contarme lo que hizo, bueno, lo que hizo hoy en el día, hoy en la mañana? Así un voluntario, así el que sea, el que sea, el que sea, el que sea. No, nadie. Bueno, entonces, ok. Sí, te cedo el micrófono, Paula Reyes. Hola, buenos días, digo buenas tardes. Hoy en la Ujú. mañana, muy temprano, tuve clases de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Luego me dormí un rato porque estaba cansada Ujú. y luego me puse a hacer pendientes y ahora estoy cenando, comiendo con la familia y en clase, por supuesto. Claro, vale. Eso sería todo, creo que sí. Bueno, así como lo hizo nuestra compañera Paula, ese es un tipo de discurso narrativo. Literalmente, pues ella nos está narrando lo que hizo hoy en la tarde, que fue tomar clases de 3 y después ahorita está comiendo. Cierto provecho. Eh, Aquí la diferencia es que utilicen la voz y utilicen la voz con base al hecho. ¿Cómo explicarlo? No sé si han escuchado a los dramaturgos cuando platican algo. A ver, déjenme ver si tengo un ejemplo por aquí. A ver, permítanme. Denme 5 segundos. Por aquí tengo un ejemplo. Espérenme.
El jugador con el 9, Raúl, es el que ingresaría. Así que vendría el cambio del equipo de Nacho Ambriz. A ver, vamos a ver la jugada. Bueno, no lo tengo, pero les voy a pasar una imagen. Aquí está. Ok, ok. Comparto pantalla. Bueno, no sé si lo alcancen a ver. Este era una reunión sobre el homenaje a Ignacio Solares. En este hablaban de distintos, por así decirlo, obras teatrales, en el que narraban hechos. Uno de ellos era la historia de una persona que era alcohólica y cómo se iba reponiendo en su vida, ¿no? Otra era sobre una persona que fantaseaba con cosas y estas las la atacaban. O sea, era muy hermoso, pero al mismo tiempo los atacaban. Y la tercera, era sobre la despedida de alguien. Está muy, muy, muy interesante eso. Y bueno, es algo así, pues, lo podremos, si lo sintetizamos en otro aspecto, podremos decirlo que es un discurso, o bueno, si nos basamos en ello, es un discurso narrativo porque estamos narrando sobre hechos, cosas y casos. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda aquí o algo que quisieran aclarar? ¿O no? Bueno, ok, continuando. Vamos a las formas de hacer un discurso. Bueno, antes de empezar, con todo lo que vieron, voy a decir una verdad, una verdad de perogrullo, y es que realmente los discursos son libres. No existe, no existe una estructura que digamos que sea al 100 por así decirlo. Así que no hay una estructura que exista así al 100%. Estos son libres. Ustedes tienen que buscar la forma en la que quieren expresar sus ideas y cómo quieren llegar a las personas. Y el hecho de que les exponga todo esto es para que ustedes mismos se den cuenta cuál es su forma y cuáles son las ventajas. Por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me ayuda es mucho la modulación de voz y, la improvisación. Soy muy buena en eso. Entonces, yo improviso demasiado rápido. Bueno, dejando de hablar de mí, las formas de hacer un discurso son la de leído, que la ventaja es la ventaja la ventaja es la no equivocación en lo que se quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Que no te puedes equivocar cuando lo estás leyendo. O sea, estás leyendo y sabes que es algo seguro. La desventaja es que va a haber fallas en la dicción, el contacto visual se pierde, el lenguaje artificial también se pierde, porque es muy importante ver a las personas, ver lo que dicen, ver cómo mueven sus manos, bueno, no sé si me alcanzan a ver en el video, ver cómo se mueven, cómo se expresan, cómo hablan, cómo dicen, ocupar el espacio en ese entorno para poder expresar una idea. Y eso es muy importante, porque si una persona está aquí abajo, su voz cambia. E incluso, bueno, sí, su tono de voz cambia, su forma en llegar al público también cambia. Ya no es tan directa, por así decirlo. Bueno, porque cuando estás abajo, como que tu voz la avientas al piso y no al público. De, hey, y hey, o sea, se escucha distinto. Ahora sí, lo siguiente sería memorizando, que la ventaja tiene un contacto visual, permite gestos. Esa es la ventaja de un memorizado. La desventaja es que es el fallo de la memoria y se puede caer en la recitación, em, sí, en la recitación, la redundancia, incluso te puedes trabar y no recordar lo que ibas haciendo. Lo mejor en estos casos, si es que lo van a hacer memorizando, es que cuando tengan un tema, lo empiecen a dividir. Por ejemplo, quieren hablar sobre el cambio climático. Ok. Primero vamos a hablar sobre un hecho, vamos a hablar sobre las consecuencias y al final, nuestra conclusión a lo que queremos llegar. Ya lo desglosas en tres temas y sobre ese tema vas explicando. ¿Saben qué? Pues
es esto. Por ejemplo, a ver, le voy a hacer una pregunta al público. A la compañera Ashley Michelle. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Michelle? O bueno, alguien del público que sí. Ah, sí. Está presente por mensaje. Ah, perdón, sí, no estaba viendo. Ah, sí, discúlpenme. Ya cerré. Sí, a ver, bueno, compañera, te comentaba. Descríbeme para ti qué es un lápiz. Ok, bueno, me comenta que no puede hablar. Bueno, Elisa Scarlett, ¿estás aquí? Bueno, nos comenta Michelle en mi chat, dice que es una herramienta para escribir. Efectivamente, como ella ya sabe, wow, siempre utiliza, todos hemos utilizado un lápiz en alguna vez en la vida. Es, podemos decir que pues, un lápiz es una herramienta para escribir. Es una forma memorizada o razonar sobre el hecho de algo. Bueno, pasando al siguiente, está el improvisado, que es, la ventaja es que es un lenguaje cotidiano y muestra gran conocimiento del tema y te ves muy confiado. Yo aquí estoy un poco en contra porque muchas veces te puedes poner nervioso y ya no puedes, como que se te va la onda y te empiezas Me a caer parece que, redundancias, muletillas, incoherencias y muchos nervios. Israel, ay, Ah, perdón, me parecía que Mercedes quería decir algo. claro, perdón, sí, por favor. Buenas noches. No, nada más era, quería dar la respuesta en cuanto decían de que es un lápiz, entonces, pero no sé si quiera que lo diga de acuerdo a la descripción. Sí, por favor. Así, por favor. Ok. Bueno, un lápiz es un instrumento para escribir, mide un aproximado de 10 centímetros, tiene creo que es carbón, color Mm, gris, y regularmente cuenta con una goma. Hay varios tipos de lápices. El más común es uno de color amarillo y es de madera. Regularmente todos son de madera. mm. Ok, ven, eso es un ejemplo de un discurso porque ella ella conoce y sabe las composiciones de un lápiz. Entonces, como ya se lo sabe, ya lo conoce, pues lo va a empezar a decir, lo va a empezar a describir, va a empezar a agregar ciertas cosas, por así decirlo. Eso es un ejemplo de un discurso memorizado. Ahora vamos sobre el improvisado, que la ventaja es un lenguaje cotidiano y que demuestra muestra su gran conocimiento sobre el tema. Por lo mismo de que estás improvisando, llegas muchas veces a inventar cosas como de, es esto y aquello y aquello. Entonces, si la otra persona no conoce el tema, pues más a tu favor va a decir, ay, qué sabio, sí, 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 mucha sabiduría. Sin embargo, puedes caer aquí en lo que menciono, que es las desventajas, redundancias, muletillas. Bueno, si es que esta persona te pone atención y va a decir, oye, pero no tiene sentido que me dijiste que el muro era blanco cuando realmente era verde. O sea, qué incoherencia. Y te pones muy nervioso, porque como no sabes el tema, te asustas. Y cuando te asustas, una reacción natural del cuerpo humano es ponerse nervioso, como de, ay, ¿qué va a pasar? Ay, no, es que no sé el tema, rayos, rayos, piensa, piensa, piensa. Entonces, te desesperas, por así decirlo. Lo mejor en estos casos es respirar y concentrarse. Ok, no sé del tema, pues vamos a ver qué podemos hacer, de qué me hablan, de qué es y cómo lo voy a solucionar, ¿no? Les voy a contar una experiencia mía. A mí me hablaron, bueno, no es mía, pero es de un profesor que me contó cuando estaba en una academia de debate. Él me decía que una vez le tocó hablar de 1931, 28 creo, no recuerdo bien la fecha. Sí, le preguntaron, ¿qué pasó en 1928 en México? Y él decía, la verdad es que yo no sé, te dan 15 minutos, bueno, así en los discursos o así, que te tocan, te dan 15 minutos, te dicen un tema
y es de un tema que tú no sabes, literal, no sabes nada, o son cosas que son desconocidos, es desconocido, por así decirlo. Entonces, como no sabes, no conoces, y tienes 15 minutos para prepararte. Y él mencionó algo muy interesante. Yo ahí lo que utilicé fue decir la verdad, decir, en el momento dijo, no, no sé, no se sabe qué pasó en 1928, ya, debido a que México venía de una revolución mexicana pasado, a que pasó sobre las personas y seres queridos. Hubo tristeza, fue años de melancolía a los seres perdidos, a los niños, a las mujeres. Entonces ahí como que empezó a improvisar, por así decirlo. Pero ya tenía como, se fijó a las fechas anteriores a estas y cómo fueron afectando, por así decirlo. Bueno, lo otro es extempore o leído e improvisado. ¿Qué quiere decir esto? No memorizar, pero sí entender. Y aquí tienes la libertad de expresión. Esto quiere decir que estás leyendo y entiendes lo que estás leyendo. Entonces, como lo estás entendiendo, empiezas como a explicarlo. Eh, Como cuando lees un libro y te dicen, no, pero la vida es algo inhumano. Ok, es inhumano debido a esto y esto y esto. La desventaja es que te puedes poner nervioso y desconfías de lo que estás creando o desconfías de lo que estás entendiendo. Y pues, y eso siempre, o sea, cuando uno está nervioso, llega con esta idea de la modulación de voz. Si estás nervioso, empiezas literalmente a cambiar tu voz y empiezas como a ponerte muy nervioso. Bueno, o sea, estás tan nervioso que en tu voz se refleja y la persona puede notar fácilmente que estás nervioso, por así decirlo. Bueno, pasando a la siguiente, vamos a hablar sobre los conectores textuales. ¿Qué son los conectores textuales? Son aquellos que te ayudan, por así decirlo, a conectar de forma correcta. O sea, voy a decir voy a sonar un poco grosero, pero es para que tu discurso quede un poco más chingón, más, más bonito, más coquetón, más profesional, si se puede decir, a la hora de hablar. Por ejemplo, que no llegues y digas, o sea, güey, entonces te decía que la figura del ser humano es así porque, pues, güey, es así y ya. Es un ejemplo. O, oye, pero está muy de poca madre hacer, o sea, como tener más ese toque es muy diferente a decir, o sea, o a decir, es decir, que el cuerpo humano tiene ciertas cualidades o ciertas características que ayudan a poder sobrellevar su funcionamiento. Un ejemplo. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que son presentar un argumento contrario, es decir, tienes tu idea, tienes tu formación, por así decirlo, y quieres presentar un argumento contrario al hecho que estás diciendo, ¿no? Que aquí en este caso, en vez de decir, aquí podría entrar aquí podrían ser lo que espero, en cambio, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien citado con anterioridad sobre el tal hecho. Bueno, pasando a la siguiente, tenemos en insistir en el mismo aspecto, también, además, asimismo, igualmente y así. Profesor, Así como decir, ¿verdad? disculpe, ¿se puede regresar a la diapositiva anterior? Es que no alcancé a terminar de copiar, por favor. Ah, claro, sí. Ujú, Gracias. sí, de Pero nada. para hacer las láminas, mi profe, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. Por favor, si puede pasar las láminas posteriormente. Ah, sí.
Claro. Sí, A de ver. hecho estas me parece que quedan en Classroom y bueno, las vamos a compartir para que también tengan oportunidad de complementar sus apuntes. Sí, es para no estar copiando, porque se pasa, entonces uno no presta atención a la explicación. Sí, sí, no se preocupen, o sea, yo comparto la presentación y ya, ahí si quieren, le hacen lo que quieran, le modifican, le ponen notas, lo imprimen, lo ponen en su cuarto, no, no es cierto, pero se los paso. Ok, el otro es insistir en un aspecto. También, además, asimismo, igualmente, así. Aquí ustedes tienen estos conectores les ayudan mucho, no tanto para el improvisado, sino cuando es escrito, cuando tienen que estar acá escribiendo. No, pues mi discurso va a ser sobre esto, esto, esto. No, pues ¿qué le agregaría? ¿Qué le pondría? ¿Qué más sonaría más bonito? Entonces, son importantes en este sentido. A ver, bueno, pasando a las siguientes, también está lo que es, ay, perdón, lo que son ofrecer consecuencias, como de, el niño se cayó porque estaba distraído. Por eso es importante llamar la atención a los niños, porque si no se distraen con facilidad y se terminan lastimando. Es un ejemplo. O sea, ahí estoy dando a entender que estoy utilizando este recurso para, para que el público entienda por qué es importante llamar la atención a los niños, por así decirlo, con base a un hecho. Ahora el otro es por consiguiente, en consecuencia, así que por todo lo señalado anteriormente. Aquí, pues ustedes rompan su imaginación, empiecen a jugar con estas palabras que estamos viendo y empiecen a construir de tal forma que quede tan bien, tan bonito que digan, ¡ay! ¿Con quién tomó curso aquella persona que habla, ¿no? Ok, la otra es la de enumerar y clasificar la información, para que no se escuchen como de, y yo lo dividí el siguiente tema por números. El número uno es que el color rojo es muy agresivo. Y el número dos es que el azul es muy triste. Y el número tres, el amarillo es felicidad. Y el número cuatro, el verde es envidia. Y número cinco, el morado es tristeza. Entonces, para enunciar números muchas veces no digo que sea malo, es bueno, porque así te das una idea. Sin embargo, a veces no queda tan bonito, no queda tan coquetón el discurso. Entonces, por así decirlo, queda por una parte, por otra parte, o en primer lugar, en segundo lugar, en tercer, cuarto y quinto, sexto y séptimo lugar. O suena más como. En primer lugar, tenemos que el color azul es tristeza. Por ende, debemos evitar la exposición del azul. Y en segundo, el amarillo es felicidad, armonía, es lo que tú deseas en tu casa. Por eso es importante que tengas velas amarillas, por eso las velas son amarillas, por la felicidad que puede emanar. Y en tercero está el morado. El morado es el miedo. El morado, cuando ves que lo tenga tu persona favorita, es porque te teme. ¿Ven cómo estoy enumerando cada una? Y de cierta manera suena más coqueto, por así decirlo. Ahora, esto de por un lado, por otro lado, estos de más que nada por lugares. No, ajá, sí son lugares. De hecho, están al revés. El globo debería estar en donde está la ubicación, pero bueno. Este es por lugares. Por ejemplo, por un lado tenemos que la ubicación de Ixtlahuacán está mal. Y por otro lado es que tenemos que Argentina es un lugar de puros futbolistas. La otra es por una parte y por otra parte, esto más que nada es como para describir objetos, aunque también lo pueden limitar a otros lados, o sea, no realmente es un uso estricto de la palabra, sino que su uso es libre, son autónomos, por así decirlo. Entonces, pueden utilizarlo para otras cosas y ustedes no se tienen que dar cuenta a la hora de hablar a la hora de hablar, empiecen a utilizar estas palabras.
y automáticamente su cerebro se reconfigura para que a la hora de hablar se escuche más contextual y más entendible. Bueno, pasamos a lo siguiente, que es explicar la causa de algo. Esto es muy diferente a lo de consignar una consecuencia. Explicar la causa de algo es el por qué pasan esto, o el por qué ocurrió esto, o debido a qué, o a causa de qué, o por, por, o ya que, puesto que, o como lo mencioné al inicio de mi discurso. El cómo ese sí siempre va a estar como, el cómo va a ser, el cómo puede ser tanto a beneficio como como en consecuencia, ya que muchas veces el utilizarlo generaría una muletilla. Ese hay que tenerle mucho cuidado. Es como este dicho que dice, no hay que tenerle miedo, sino respeto. Porque te puede ser, es de doble filo esta cosa. Es de doble filo la palabra, porque tanto te puede ayudar como puede entorpecer tu discurso. Bueno, pasando a la siguiente, tenemos tomar distancia ante un argumento. Esto es como para que, no sé, cuando sienten que se están perdiendo o cuando sienten que se están enganchando en una sola cosa, esto les puede ayudar a de frenarse, como de, como que se están perdiendo la idea, están perdiendo lo que están diciendo, dicen, en cualquier caso, esto es malo, o en todo caso, está bien, o de todos modos, la vida va a continuar así como la hemos conocido si no se reflexiona. Esto, em, este tipo de argumentos te ayuda mucho a que no seas tan redundante, por así decirlo, y le des como un giro distinto a tu discurso. Ahora, vamos a lo que es detallar, ejemplificar. Esto más que nada es para abrirse a ejemplos, casos, historias o incluso explicaciones sobre algo. Mm, un ejemplo de ello es les voy a explicar sobre qué es el usufructo. A saber, el usufructo es el uso de una cosa que te ayuda durante toda tu vida. Obviamente ese no es el significado, pero lo acabo de inventar. Sin embargo, eso te puede ayudar. O basta como muestra, esto incluso es para cuando tiene una idea de el cambio climático es malo, basta como muestra lo que ha sucedido en el istmo de Tehuantepec. El calor ha aumentado más allá de 3 o 5 grados del que estaba hace un año. Ese es un ejemplo clarísimo de la afectación que genera el cambio climático. Mm, no sé si queda claro o tengan alguna duda sobre esto. ¿No? Ok. Bueno, el silencio me dice que no. Bueno, vamos al siguiente. Ahora, acabar de dar una información. Esto es cuando ya están por el remate o cuando quieren hablar ya de lo último, para ya casi rematar. Es como un penúltimo al último. Por ejemplo, en último lugar, tenemos que las acciones tomadas por el por el Poder Ejecutivo a la hora de la formación de la Guardia Nacional o del aumento de impuestos hacia la población ha sido un grave error demostrado con las estadísticas que antes presenté. En último lugar, tenemos a Luis que ganó el 8º concurso de carreras. Por último, quisiera aclarar que, que
Lorencia debería andar o sea, con Luis para poder así cumplir su objetivo. Y, ajá, por así decirlo, ya sería como que lo último en dar o en conocer estos, es como para rematar, por así decirlo. Y ya, sería todo por el momento. Ya se acabó mi participación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les gustaría escuchar ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario, una experiencia que quieren comentar, una experiencia? Yo les puedo ayudar si o algo. No, nada. El No, silencio. gracias, estuvo muy claro. Ok, bueno, gracias, Erika. Alzó la mano el compañero Eric García. Te cedo el micrófono. Hola, incluso los conectores siempre se usan mucho en los juicios orales. Son parte de como para conectar otra idea o otro concepto. Incluso esos comúnmente bueno, no sé, cuando yo tuve juicios orales civiles, ahí los conectores siempre te los ponían para que no utilizaras mucho las muletillas, porque las muletillas son un vicio del lenguaje también. Bueno, eso es todo. Sí, efectivamente, por ello es importante que no solo lo practiquen en un espacio, sino que lo lleven a día. ¿Por qué? Porque siempre cometemos muletillas. Así estemos con los amigos, así estemos en otros aspectos. Si quieren mejorar y perfeccionarse en esto, tienen que detectar cuáles son las muletillas que ustedes nos cometen y sobre ello ir trabajando. Un ejemplo de esto, bueno, no es un ejemplo, mejor dicho, algo que les podría ayudar para este tipo de cosas es que tengan, para este tipo de cosas, es teniendo un diario o escribiendo una idea de, ¿saben qué? No se vienen del trabajo, vienen tal cosa y dicen, tengo una idea así súper loca, la voy a empezar a escribir. Y ya la empiezan a escribir así como se les viene en la mente y la empiezan a leer y ahí se van a dar cuenta qué tantos errores, qué tantas faltas, sí, qué tantos errores, qué tantas faltas de argumentación, qué tan buenos son explicando sus propias ideas y sobre ello van como estructurando mejor pues, sus pensamientos, por así decirlo. El compañero Rodrigo nos quiere comentar algo. Te cedo el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, en mi caso, yo soy psicólogo, tengo mi primer carrera en psicología, ahorita estoy cursando la del derecho y también padezco muchísimo de las muletillas. Es algo que he tenido que cambiar, he estado esforzándome bastante, es muchísimo, muy difícil deshacerse de un vicio de lenguaje. Y dentro de las cosas que he hecho para poder ayudarme a combatir esto, ha sido pues informarme cómo es que funcionan estas las muletillas, tratar de encontrar ese por qué. Y entonces me encontré con algunos estudios en donde explican que el uso de las muletillas del lenguaje se da ya que no estamos uno a gusto con el silencio. Para nosotros el silencio es como un enemigo, es algo que no podemos hacer. Si estamos compartiendo una idea, pareciera que el dejar los silencios o hacer estos espacios nos hace ver como alguien que no es capaz de dar claro y rápido ese mensaje. Desgraciadamente hoy en día estamos en una sociedad en la cual todo debe de ser muy a prisa, muy rápido. En los trabajos, por experiencia propia también hablo, exigen que uno diga las cosas ya, inmediatamente, no darle vueltas, no explayarse a nivel lingüístico. Yo afortunadamente tuve el placer de conocer a gente de pues,
híjole, 80 años, 90 años, y hablar con ellos me enseñó a poder darme un tiempo al momento de expresarme. Eso es algo que también he tratado de utilizar mucho para deshacerme de esta muletilla. Para mí la muletilla más difícil es el este. Entonces, esa es una de las explicaciones que yo encontré. La otra indica que el cerebro, al momento de estar compartiendo una idea, trata de hilvanarla con la siguiente. Sin embargo, como no la estructuramos, primero no nos damos tiempo de estructurar la idea que vamos a compartir previo a hablar y lo estamos haciendo al vuelo, como, bueno, como comentas, tratamos de improvisar. Improvisamos todo el tiempo que nos estamos comunicando. Y entonces ahí es donde entran estas muletillas. Es una forma en la que el cerebro trata de enlazar las ideas de manera que pareciera coherente a nivel lingüístico. Sin embargo, pues bueno, es un vicio que muchas veces, si se excede, si es algo muy marcado, definitivamente ensucia mucho el mensaje. Eh, en el caso del silencio tampoco hay que excederse, porque bueno, caemos en las condiciones como los que hace el presidente, ¿no? López Obrador, que trata de dar sus ideas, pero se excede demasiado en los tiempos que se da para poder organizarlas. Y entonces ahí sí se vuelve un mensaje en extremo pesado y eso hace que el interlocutor se pierda totalmente, ¿no? Ya no le dé sentido, no le encuentre sentido al mensaje que está pues tratando de recibir. Sí, muy interesante lo que mencionas, compañero Rodrigo. Y la verdad es que sí, perdón, la verdad pasa mucho de lo que tú comentas y ese es el problema. No sabemos, por así decirlo, estar en sincronía con lo que pensamos más lo que decimos. Entonces, muchas veces tratamos de hablar muy rápido, queremos mantener el interés o nos llega a incomodar el silencio. Sin embargo, es importante investigar sobre ello y tener, no tener, sino saber el por qué, el por qué el silencio y cómo uno lo puede utilizar y cómo no excederse. ¿Por qué? Porque como tú mencionas, muchas veces el discurso se vuelve demasiado pesado si tiendes a decir todo rápido. O no, tienes a guardar mucho el silencio. Porque entre más lo hagas, más grande se hace este. Y entre más tiempo pase, más grande se hace este y llega a ser muy pesado, llega a que la persona se pierda. Y esto lo puedes utilizar mucho a tu favor. Por ejemplo, de que hablas un caso, de que hables de un caso. Imagínense a un niño que va caminando y en ese momento su globo se va para que jamás regrese. Es una idea, ¿no? Por ejemplo, este espacio que dices, ¿no? Como que te abren, ¿no? O incluso cuando empiezan, pues el esposo pueden guardar ciertos momentos para que el público guarde silencio, ¿no? Ahí sea algo importante. De hecho, bueno, si gustan, como, no como tarea, sino por la apreciación del conocimiento y el aprendizaje propio, vean lo que son los círculos de dramaturgos, o sí, los círculos de dramaturgos, y vean cómo estos actúan, cómo estos hablan, cómo estos controlan muy bien esta área del silencio que dan ciertas pautas. De hecho, creo que aquí tengo una. No, olvídalo, no está. Pero dan estas pautas. Un ejercicio, disculpa, un ejercicio que a mí me ayudó, algo que sí he controlado ya, es la ansiedad de hablar, al momento de hablar con gente, con el público, este pánico escénico que se le llama, ¿no? Algo que Ujú. me ayudó muchísimo es cuando estaba a exponer yo en la escuela, me quedaba callado durante 10 segundos
tratando de observar a cada uno de los compañeros mientras me esforzaba por hacerme sentir cómodo con esa mirada. O sea, a mí eso sí me ayudó muchísimo para hablar con alguien en público, que lo comparto junto con muchos compañeros. El mayor miedo que tenemos los estudiantes en la clase es hablar frente a todos los demás, ya sea porque si lo que decimos les llega a sonar tonto o nos equivoquemos, ese tipo de inseguridades, yo las asimilé haciendo eso, dándome una pausa previo a hablar, mirando a todos los compañeros y comenzándome a hacerme sentir cómodo con esa mirada, siendo el centro de atención. Eso yo lo comparto con las compañeras, con los compañeros. Si quieren hacer ese ejercicio cuando estén en clase o cuando les toque hablar con un grupo de amistades que tengan 5, 6, 7 personas o más y comenzar a observar a cada una de las personas en silencio. Eso a mí me permitió superar ese pánico escénico. Entonces ya nada más me falta la muletilla. No, sí, de hecho lo que tú mencionas es lo que yo también he aplicado y es lo que yo les digo, o bueno, lo que mencioné creo a la mitad de mi exposición. Es importante que a la hora de hablar o incluso a la hora de expresarse busquen su comodidad. O sea, cuando me refiero a busquen su estilo, me refiero a que busquen esa comodidad, que se sientan cómodos. Yo no les vengo a decir, ah, no, y es que tienen que alzar la voz, tienen que bajarla, tienen que... No, 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 les estoy enseñando todas las posibilidades que hay, todo lo que abarca la estructura del discurso y sobre ello ustedes mismos tienen que buscar su forma de, su zona de confort, su zona de comodidad para poder desenvolverse y sonar y dar un buen discurso bajo su misma, bajo su mismo estilo, por así decirlo. Bueno, el compañero Eric alzó la mano, por favor. Bueno, te cedo el Bueno, yo micrófono. como una experiencia, a mí se me quitó el pánico escénico, así como comenta el compañero, cuando hice mis prácticas en la defensoría porque iba a los módulos de difusión y a mí me tocó estar con diferentes audiencias o auditorios o diferentes estudiantes, ya que no son los mismos un estudiante de bachillerato, un alumno de licenciatura, un alumno de posgrado, o hasta un investigador, porque todos son muy diferentes y debes saber eh, cómo vas a hablar y cómo te vas a presentar, porque no todos son iguales. No es lo mismo hablarle a uno de bachillerato, hablarle a uno de licenciatura, porque siempre pues unos te van a cuestionar, otros te van a preguntar qué se hace, qué no se hace, y pues a mí se me quitó mucho esa de, falta de comunicación, ahí se me dio un poquito, se me abrió, y pues igual se me quitó la pena, porque lamentablemente muchos alumnos les da pena hasta para pedir informes. A veces hasta mismo les da pena para pedir informes, para ir a ver un resultado, y muchos compañeros así son. Entonces yo lo que hice, los invitaba, llegaba siempre como más empático, más carismático, y ¿qué te ofrezco? ¿Qué te puedo ayudar? Y pues así como que se atrevían a preguntar, porque sí, muchos se quedan así como que interrogantes, y es que me da pena, o es que no, la verdad no sé qué hacer, o a veces se les dificultaba eso. Y tal vez se les sigue dificultando a muchos. Sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, tenía un amigo, no les voy a contar mi experiencia personal, tenía un amigo que le daba pena pedir una pizza. O sea, y dirían, ah, pues qué extraño, ¿no? Pero sí, le daba pena pedir una pizza hasta por teléfono. Me daba mucha risa eso y siempre le preguntaba, eso es importante cuestionarse. ¿Por qué te da pena? ¿O qué es lo que te genera que te dé pena? Es preguntarse la situación en la que te sientes incómodo y qué vas a hacer tú para poderte sentir cómodo. Imagínense como
un animal dentro de un corral. Y ustedes son el animalito, ¿no? Y quieren expandir más el corral. Tienen que averiguar dónde está el límite, dónde está pues sí, el final del corral, por qué está ahí y qué los limita para poder expandirlo más. Y sobre eso van a ir trabajando. Es mucho de lo que es ser consciente sobre ese tipo de cosas. Bueno, ahorita a continuación, mi compañera Vianey va a hablar más sobre este tipo de cosas. No sé si está aquí. Vianey, ¿estás aquí? Claro que sí, buenas noches. Vale, bueno, te cedo la ponencia a ti. Gracias. Bueno, les voy a continuar con el tema sobre el discurso y voy a compartirles pantalla. Nada más denme unos minutitos. Perfecto, ya se ve. Ahora vamos a continuar con nuestro tema del discurso. Y como ya comentó mi compañero Israel, algunos tipos de discurso son estos, los que se van a basar en según su estructura, que son el argumentativo, el narrativo, el publicitario, el expositivo, el informativo. Me parece que lo explicó bastante bien, entonces vamos a pasar a otra clasificación, que es esta, según su área. Vamos a tener una gran variedad de discursos según su área y yo rescaté los más importantes o los más representativos. Vamos a tener, por ejemplo, el académico, que es el que se va a dar en los centros de investigación, en las universidades, en las escuelas, en No lo han cualquier contexto matado. informal. Por favor, gracias, que se va a dar en cualquier contexto de educación y de diferentes disciplinas. Vamos a tener también el científico, que es el que va a permitir comunicar contenidos de la ciencia y va a estar dirigido a un sector especializado. Esto es lo que lo diferencia del académico. El social va a tratar temas sociales y que son diferentes al político, que en un momento vamos a ver, ya que no van a buscar un voto. Ahora, el político, este sí va a buscar un voto, va a buscar generar simpatizantes. Parlamentario es el que se utiliza en los recintos donde se hacen las leyes de un país, por ejemplo, nuestro Congreso de la Unión. El empresarial es el que se utiliza como herramienta para transmitir los planes, los proyectos de una empresa. Va a buscar aumentar las ventas, incentivar la motivación del grupo y generar expectativas positivas para que se aumente la productividad en las corporaciones. El forense es el que se produce en el ámbito de la administración de justicia, en donde se hacen llegar los argumentos ante los tribunales, es decir, lo que emplean los abogados que litigan. El fúnebre o panegírico es el que tiene como objetivo honrar a un individuo. Se va a pronunciar en los funerales ante una audiencia que asiste y claro, este se caracteriza principalmente porque como aquí lo dice, va a honrar al individuo. Tú no puedes llegar a hablar mal de una persona en un funeral, se vería terrible. ¿Se lo imaginan? No. Vamos a tener de tipo religioso, que es el que se utiliza en las religiones para comunicar sus ideas. El deportivo se utiliza como un recurso alentador para buscar incentivar y aumentar el ánimo y la motivación en los atletas o en los jugadores de algún deporte. Y el comercial o de mercadeo. Este tiene mala fama y es el que busca venderte algo. Ahora vamos a hablar sobre el uso de la persuasión en el discurso y en el convencimiento y cómo podemos diferenciarlos.
Aquí yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué entienden por convencer y persuadir? ¿Cuáles creen que sean sus diferencias? Son lo mismo. Levanten su mano unas 2 o 3 personas, por favor. Si no, voy a tener que elegir que sea voluntariamente a fuerza. Muy bien, no me dejan alternativa. A ver, está aquí Anaí Maxil. Muy bien, Vanessa Rosales, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, para mí el convencer es como, pues sí, tratar de convencer a la otra persona de tu postura, lo que tú quieres que, pues sí, que se haga o que se tome en cuenta. Y persuadir es como ver la forma en la que se expresa la otra persona y así, pues sí, tratar de convencer de tu tema, o sea, de que tú tienes la razón. Ok, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a ver cuáles son las diferencias. Primero, vamos a tener que tanto la persuasión como el convencimiento van a involucrar una influencia sobre alguien que va a buscar que cierta persona tome una decisión o adopte cierta opinión o postura. Solamente que ambas van a llegar a ello de una forma distinta. Ambos tienen el mismo objetivo. Sin embargo, lo van a hacer a través de caminos diferentes. Convencer se basa en argumentos racionales, evidencia lógica. Cuando intentas convencer a alguien, presentas hechos, datos y argumentos sólidos para respaldar tu punto de vista. El objetivo principal es cambiar la opinión o la creencia de alguien, presentando argumentos racionales que demuestren la validez de tu posición. Al convencer, el enfoque está en la mente y el intelecto de la persona a la que se intenta influenciar. A diferencia, la persuasión es lo que hace, incluir elementos emocionales y psicológicos. Cuando intentas persuadir, puedes utilizar tácticas emocionales como historias conmovedoras o ejemplos emocionales, igual que apelen a la emotividad, además de argumentos racionales. El objetivo principal también es influenciar en la toma de decisiones de alguien al apelar tanto a su mente como a sus emociones. La persuasión se enfoca en cambiar la actitud o el comportamiento de alguien y no necesariamente, bueno, necesariamente va a influir su creencia fundamental. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de esto? Que el convencimiento va a ser objetivo y la persuasión va a ser subjetiva. Así de fácil. Ahora necesito que alguien más participe y me ayude a leer estos textos. Por favor, levanten su mano. Solo a leer. Salvador, por favor. Ejemplos. Unirte al programa de voluntariado en el refugio de animales te brinda la oportunidad de contribuir positivamente a la comunidad. Puedes ayudar a los animales necesitados al brindarles cuidado y atención. Además, es una excelente manera de adquirir experiencia y desarrollar habilidades que pueden ser valiosas en tu vida personal y profesional. Imagina el cálido sentimiento de satisfacción que experimentarás al ayudar a los animales indefensos que dependen de nosotros. Cada día que pasas con ellos, verás cómo sus vidas mejoran gracias a tu apoyo. Ser parte de este programa te conectará con personas apasionadas que comparten tu amor por los animales, creando amistades sólidas y un sentido de comunidad. Tu corazón se llenará de alegría al saber que estás haciendo una diferencia real en el mundo. Gracias. Mantenga su micrófono abierto, por favor. Gracias. Ahora, ¿qué notaron? ¿Sí notaron que ambos textos hablan de lo mismo?
Están buscando que una persona se una a un voluntariado, solamente que el azul es el que convence. ¿Por qué? Porque te brinda hechos. Contribuir positivamente a la comunidad. Puedes ayudar a los animales necesitados. Es una excelente manera de adquirir experiencia. Pero el rosa, ¿qué es? La persuasión, está apelando, está yendo hacia la emotividad del sujeto. Imagina el cálido sentimiento de satisfacción que experimentarás. Ser parte de este programa te conectará con personas apasionadas, te llenará de alegría. Aquí ya está incluyendo y tratando de influir en las emociones. Si se dan cuenta que es diferente, y hasta incluso cuando lo estaba leyendo el compañero o incluso cuando lo estoy leyendo yo, cambia la manera, el tono de voz con lo que lo leemos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Mm, mm, ¿No? Muy bien. ¿Cómo usarlos en el discurso? Ambos enfoques, como vieron, pueden ser efectivos en diferentes situaciones y contextos. Podemos hacer uso de ellos de manera complementaria para lograr resultados óptimos. Dotar a nuestro discurso de argumentos sólidos, es decir, que sean tanto válidos como verdaderos, se respaldará que lo que estamos diciendo es información verídica. Es la garantía del fondo del discurso. A mí me gusta referirme a esto de esta manera. ¿Por qué? Porque garantiza que lo que estamos diciendo es información válida y verdadera. Ahora, dado que la oratoria es el arte de hablar elocuentemente, la persuasión forma parte de su esencia, puesto que es lo que permitirá mover el ánimo del auditorio mediante la palabra. Un empleo de la persuasión es garantía de que se tiene una buena forma en el discurso. No solamente importa nuestra información, que lo que digamos sea correcto, que sea buena información, sino también cómo lo vamos a decir. Y aquí por eso yo les añadí la frase célebre de Pericles, que dice, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Les repito, no solamente se trata de saber, de tener conocimiento, sino también saber cómo transmitirlo, porque esto nos va a ayudar a captar la atención de nuestro auditorio y que se interese en lo que estamos diciendo. ¿Cómo lograr un buen convencimiento? Bueno, esto va a depender mucho de cómo sea nuestra investigación, de cómo recopilemos nuestras evidencias. Hay que también establecer una tesis clara y concisa. Hay que utilizar un razonamiento lógico. Vamos a presentar argumentos fuertes, les repito, estos argumentos deben ser tanto válidos como verdaderos. Hay que anticipar contraargumentos. Hay que tratar de ver cómo es que nuestra contraparte va a tratar de atacarnos y nosotros saber cómo defendernos para fortalecer nuestra postura. También hay que citar fuentes confiables. Las fuentes son muy importantes porque de ahí depende mucho el sostén y la base de la información que estamos brindando. ¿Cómo lograr una buena persuasión? Les repito, esto es apelar a las emociones, sobre todo se centra en la persona, en lo que esta persona va a sentir. Y para esto vamos a necesitar comprender a nuestra audiencia, saber qué edad tienen, cuál es su contexto social. Vamos a apelar a las emociones. Vamos a utilizar un lenguaje persuasivo. Hay que resaltar e identificar los beneficios de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, decir, bueno, esta es mi postura y te conviene porque y todos los beneficios que le puede traer. Podemos utilizar testimonios y casos de éxito. Hay que mantener un tono positivo y constructivo. Hay que prestar atención a las reacciones de la audiencia. Si notamos que nuestra audiencia ya dejó de prestar atención o reacciona de una manera molesta o negativa, entonces vamos a cambiar la manera en que nos estamos dirigiendo a ellas o ya no tocar ese tema y pasar a otro o hacerlo de una manera menos agresiva. Hay que también tener un compromiso e interactuar con la audiencia. No se trata de poner una barrera, al contrario, se trata de que conectemos con nuestro auditorio para que también se involucre y se sienta parte de nuestro discurso. Hay que practicar la ética en la persuasión. Esto se ha discutido mucho. La retórica es el arte de convencer, pero también es un arma poderosa y va a depender mucho de la manera en que lo utilicemos. Así que no debe ser hacia fines egoístas.
Según Aristóteles, los elementos que les voy a dar a continuación sirven para lograr una buena persuasión. Tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir. Él identificaba 3 elementos, que son el ethos, el logos y el pathos. El ethos es el ser, es la credibilidad como orador. Esto implica demostrar experiencia y ética sólidas en el tema que se está abordando. Es decir, esto va a recaer en quién lo está diciendo. ¿Por qué voy a comprarle ese discurso? Porque esa persona demuestra ser conocedora y aparte en su forma de ser, en su actuar diario, demuestra que pone en práctica lo que está diciendo. No te puedo hablar de solidaridad si yo no soy una persona solidaria. No te puedo hablar de que no tires basura en la calle si me ves tirando basura en la calle. El logos, eso va a recaer sobre el conocimiento, y aquí es donde tendrán argumentos lógicos basados en hechos, estadísticas y pruebas sólidas. Es lo que decimos. El pathos es la emoción, que va a ser la conexión emocional con la audiencia. Entonces el ethos es el orador, el logos es lo que sabe el orador, y el pathos es cómo lo dice y cómo apela a las emociones de la audiencia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario? Muy bien, entonces continuamos. Vicios del discurso. Perfecto, muchas gracias, todo excelente. Vamos a continuar con los vicios del discurso. Tenemos 3. Podemos identificar los barbarismos, los solecismos y las muletillas. Es justo lo que estaban comentando hace un ratito unos compañeros y ahorita vamos a ahondar un poquito más. Así que vamos a ver, las muletillas. Son palabras o frases que se repiten mucho en un discurso y generalmente son innecesarias. Tenemos demasiados ejemplos, estos solamente son algunos. Puede ser prácticamente cualquier palabra o cualquier frase que se les ocurra, que son innecesarias y hasta suenan mal en nuestros discursos. Están, por ejemplo, bueno, o sea, en fin, por cierto. Entonces, pues, en realidad, mira, por ejemplo, muchísimas. Solecismos. Es la falta de sintaxis, que es un error que se consiste en alterar el orden correcto de los elementos de una oración. Puede ser un error tanto de concordancia como un error en la conjugación de un verbo, una preposición incorrecta u otro tipo de errores. Aquí hay algunos ejemplos. El solecismo. He hablado hoy con mi tía cuando le encontré en el mercado. ¿Qué es lo incorrecto? Que no debería decir le encontré. Lo correcto sería la encontré en el mercado, porque es ella. Solecismo. Si compras un plato, la bebida es de gratis. Aquí, ¿qué está sucediendo? Que está de más la preposición de. Lo correcto sería simplemente decir, si compras un plato, la bebida es gratis. Y aquí, por ejemplo, hace muchos años que no nos vemos. Cuando lo correcto es decir, hace muchos años que no nos vemos. Es cierto, son muchos años, es plural, sin embargo, así no se dice, es hace. O los que se cometen mucho y son muy comunes, los solecismos con el verbo haber. Por ejemplo, hubieron varios incendios en la ciudad. A pesar de que también es plural, así no se dice. Lo correcto es, hubo varios incendios en la ciudad. O han habido dudas sobre la efectividad del procedimiento. Lo correcto es, ha habido dudas sobre la efectividad del procedimiento. Y los barbarismos. El barbarismo es una incorrección lingüística que consiste en errores de escritura o de pronunciación. También pueden ser emplear vocablos impropios o implementar extranjerismos. Los ejemplos de errores de escritura o de pronunciación son, por ejemplo, aeropuerto, cuando lo correcto es aeropuerto, no aereopuerto, aeropuerto. O aiga, es muy oído, haya es lo correcto. O fuertísimo, incluso yo cometí este error y no lo sabía, no sabía que lo estaba cometiendo, pero lo correcto es fortísimo. De nuevo, hubieron, cuando tiene que decir hubo.
o coso con S o coso con Z, pero cuando estás refiriéndote al verbo de cocer, por ejemplo, verduras, no se dice coso, verduras, es cueso, verduras. Emplear los vocablos impropios, por ejemplo, antecedentes previos, no es necesario decir previos porque la propia palabra antecedentes ya está refiriendo a algo que ya ocurrió, algo anterior. Bajo este punto de vista, lo correcto es desde este punto de vista. En base a, lo correcto es con base en. A ver, alguien comentaba algo en el chat, voy a leerlo. Creo que aquí depende del lugar o estado de donde es uno. Yo he escuchado que hay personas que utilizan algunas palabras que para mí están mal dichas, pero para todas ellas está correcta. Es que es depender mucho es cierto, de el contexto social en el que están las personas. Sin embargo, también es muy común que muchos veamos que es correcto, pero la verdad es que muchas personas podemos estar compartiendo ese error. Entonces, lo que debería de hacerse es investigar cuál es la verdadera y correcta forma de decir esa palabra o esa frase. Continúo, por ejemplo, al respecto de, se tiene que decir respecto a, o en relación a, no es en, es con relación a. Y otro error muy común, o más bien vicio, que tenemos que tratar de evitar en nuestros discursos son los empleos extranjerismos. Es decir, de palabras que provienen de lenguas distintas a la nuestra, pero que son innecesarias porque en nuestro idioma sí existe una palabra, por lo tanto, no hay necesidad de incorporarla. Por ejemplo, business. ¿Qué necesidad tenemos de decir business si existe la palabra negocio? O online. En español existe en línea o ticket cuando tenemos la palabra nota, recibo o boleto. Esto es también, incluso desde mi punto de vista, criticable porque va a depender tanto de cómo sea el orador, cómo quiere transmitir su discurso y su audiencia. Por ejemplo, en las nuevas generaciones, eso es el Spanglish. Sí, algo así, es mezclar nuestra lengua, el español, generalmente es con el inglés, pero puede ser con cualquier otro idioma. Y les repito, esto no estoy del todo de acuerdo, porque con mis nuevas generaciones, por ejemplo, he visto que implementamos palabras en inglés sobre todo, pero no veo que exista algún problema con eso. Saben, se entiende y adquiere un estilo distinto, y les repito, va a depender de cómo sea el estilo del orador y a la audiencia a la que se está dirigiendo, pero la antigua escuela prefiere evitar los extranjerismos y utilizar tal cual es nuestro bello idioma, que es el español. ¿Y alguien quisiera hacer algún comentario o tiene alguna pregunta? Rodrigo, ¿sí? Muchas gracias. Con respecto a lo que había comentado, se había comentado en el chat, considero que es cierto. Hay personas que tienen un léxico específico de acuerdo a su contexto cultural, eh, topográfico. Sin embargo, creo que aquí sería más bien apegarse uno como orador a un lenguaje español neutro. La persona que esté hablando conmigo puedo entender que utilice esos modismos, pero si yo voy a llevar a cabo mi discurso, yo como orador tengo que cuidar de no utilizarlos. Y si los llego a utilizar, pues bueno, tal vez dar una explicación. He escuchado a algunas personas que cuando están exponiendo un tema, justamente aclaran, nosotros o yo acá utilizo el término tal, sobre todo cuando se meten ciertos términos en el caso de investigaciones científicas. Hay personas que van utilizando esos términos y se van explicando. En el caso de psicología hay un término que se llama outlier, que no tiene como tal un concepto similar en español, sino que más bien puede ser una definición de lo que significaría, que son personas que se salen de los parámetros de la norma. Entonces, en este caso, pues bueno, tal vez
no sé qué es lo que opines tú en este caso que nos estás explicando, si es viable que yo utilice un término que a lo mejor no tiene una definición, pero que pueda utilizar una vez aclarado el significado, sin obviamente terminar excediéndome en su uso. Claro, de hecho, repito, los extranjerismos serían palabras que existen en nuestro idioma y no habría, por así decirlo, una necesidad de implementarlo, de implementar el extranjerismo. Y no, está completamente válido utilizar palabras que vienen de otro idioma y no existen en nuestro idioma. No hay una palabra con la que podamos definirlo. Es perfectamente válido y es útil, de hecho es necesario, porque no tenemos esa palabra en nuestro vocabulario. Y respecto a lo otro, es verdad, estoy completamente de acuerdo, comparto la misma opinión, de que nosotros como oradores debemos poner el ejemplo, ¿no? De decir nuestro discurso de la mejor manera, de expresarnos con la forma que es la correcta y la debida. Y si llegamos a utilizar algunas otras palabras que no se pertenecen, por ejemplo, a la jerga, pues podemos hacer esas aclaraciones. Estoy completamente de acuerdo y sí, podemos implementar palabras que vienen de otro idioma y no existen en el nuestro. ¿Alguien más tiene la mano levantada? A ver. Eric García. Sí, pero también depende del tecnicismo, ¿no? Como en derecho hay muchos tecnicismos, ¿no? De lenguaje que pues la gente a veces no los comprende, ¿no? Un ejemplo, la servidumbre, el tenedor, son lenguajes que nada más un abogado o un estudiante los va a entender y a veces no todos los entienden. Entonces, también aquí depende mucho del contexto que uno tenga, ¿no? Para que puedas entender bien el lenguaje o el orador que expresa, ¿no? Todo eso y a veces pues no todos tenemos esa condición y también pues aquí eh, pues, ¿cómo se llama? Los tecnicismos pues a veces no todos los entienden. ¿Por qué? Porque pues a veces nuestro lenguaje es muy limitado también. Entonces, pues eso tampoco lo va a comprender el otro. En un discurso, pues si le pones tantos tecnicismos, pues no le va a entender una persona común y corriente también. Una persona que pues a lo mejor sabe un lenguaje común y corriente, ¿no? Entonces, pues aquí también debemos saber qué palabras vamos a colocar para que no caigamos en tantos tecnicismos, ¿no? Claro, los tecnicismos en realidad, bueno, no son un vicio del discurso y se podría pecar de cometer el error de emplear demasiadas No, amor, palabras. no hay nada. Por favor, el micrófono, que son palabras desconocidas para nuestro auditorio. Es por eso que es muy importante identificar hacia quién está dirigiendo. Por ejemplo, el micrófono. Gracias. Por ejemplo, no es el mismo lenguaje que utilizan mis profesores de primer o segundo semestre, porque saben que los alumnos apenas estamos dentro de la carrera. Es muy distinto a la manera en que se expresan ya profesores de décimo semestre, porque ya saben que tienen un conocimiento de esos alumnos. Entonces, les repito, los tecnicismos no son un vicio, son completamente válidos, pero hay que identificar hacia quién se está dirigiendo este discurso para saber qué palabras sí utilizar. O incluso podemos utilizar estos tecnicismos, como dicen, palabras de un lenguaje especializado, de un área que va dirigida hacia personas que ya tienen un conocimiento, pero antes que eso, aclararlas, definirlo para que entiendan a qué se refiere uno cuando estemos utilizando esas palabras. Rodrigo, ¿quieres comentar algo más? Sí, bueno, quería poner el ejemplo justo lo que acabas de explicar. Era parte de lo que quería comentar con respecto a lo que decía el compañero. Eh, Cuando se excede en tecnicismos, cuando se excede en un lenguaje que no es manejado por el interlocutor o los interlocutores, pues definitivamente caemos en algo como lo que sucede cuando uno lee por primera vez a se me acaba de ir el nombre, una disculpa, Carlos Monsiváis. Cuando uno toma el libro de Carlos Monsiváis y apenas uno va a comenzar a leer, se sumerge en un mar de léxico en español que lo termina uno sobrepasando.
Caso contrario, si estamos en una clase, como bien acabas de ejemplificar, primer semestre, en el primer semestre yo me llevé un golpe, ¿no? De bruces con la pared, porque el maestro que me tocó por parte de la materia de Derecho Civil ya estaba manejando demasiados tecnicismos. Y yo, la verdad, no le entendí en casi el 80% de lo que explicó. Caso contrario, una maestra que sí tomé en el segundo semestre con la materia siguiente, pues con un maestro, disculpa, en la materia siguiente del mismo derecho civil, pues fue totalmente lo contrario. Esta maestra, si bien utilizaba tecnicismos, de acuerdo al contexto que le estaba dando en su discurso a ese tecnicismo, yo podía asimilar e incluso empatar, ¿no? Cognitivamente ese concepto que ella estaba dando, que él estaba dando, con todos los demás conceptos o sinónimos que yo identifiqué que pudiesen apegarse justo al contexto que él nos estaba explicando. Entonces creo que también esa es una posición. Y bueno, ya para finalizar, no sé si me parece que un maestro mostró la opción de que ustedes pueden apagar los micrófonos directamente si es que se insiste en la interrupción con los micrófonos. Esto también para tener cuidado de que no nos vaya a pasar como la vez anterior, que se vayan a meter y comiencen a querer reventar la clase. Claro, muchas gracias. Sí, es que como pasando la presentación se me dificulta un poco, pero regresando a lo demás, me parece muy bien el comentario y es cierto, muchas veces nosotros como oradores también debemos tener empatía con la audiencia a la que nos dirigimos, porque por mucho que nosotros sepamos de qué sirve si no nos van a entender. Entonces es mejor identificar nuestro tipo de audiencia para saber qué lenguaje utilizar y que nuestro discurso sea comprensible y lo capten de la mejor manera, porque ese es el punto, que nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando. Y Eric García, ¿algo más? Sí, mi último comentario, así como siempre bueno, cuando inicia la carrera de Derecho, siempre nos dicen que estudiemos introducción al derecho, ¿no? De Eduardo García Maínez, ¿no? Y a veces Sí, no le entendemos nadie. Ya como comentas sobre la carrera y la marcha vas aprendiendo la metodología, los conceptos, y así vas aprendiendo. Y a veces te confunden mucho esos libros que a veces dices, ¿de qué se trata? Entonces, aquí es un ejemplo, que a veces ese libro nos dicen, es que debes estudiarlo de cajón, y no, a veces ya en la misma carrera vas aprendiendo todo eso, o sea, sobre la marcha vas aprendiendo y ya vas a decir, ah, no, pues esto sí, y a veces hasta los mismos códigos o las leyes traen el concepto sin tanto revuelto, y a veces las mismas jurisprudencias traen todo eso. sí, exacto. Quizás a veces yo también he escuchado que hacen las bromas de el libro de García Márquez es como la Biblia de los que estudian derecho. Y una vez que lo lees es demasiado complejo. Entonces, yo sí recomiendo, no solamente para la carrera de derecho, para la que sea, no empezar por lo más difícil, entrar y querer empaparse de lo que ya está demasiado especializado. Más bien sería comenzar con lo básico, e ir incluso comprendiendo los términos, sí, los fundamentales, como, no sé, buscarse un diccionario o un glosario para primero, o sea, entenderle al lenguaje, al vocabulario especializado que utilizan en esa área. Rodrigo, ¿sigues teniendo tu mano levantada? ¿Quieres seguir comentando? No, una disculpa, la voy a bajar ahorita. Muchas gracias. Entonces, ¿tienen más comentarios o alguna? Creo que ya no. Entonces, esas son mis fuentes de consulta y les agradezco su atención. Así que tenemos todavía unos minutos libres. Son, tienen la invitación de comentar o preguntar. Muchas gracias. Les voy a dejar de compartir. Ya no hay más dudas, quejas, sugerencias.
algo, o tal vez dudas que tuvieran de las clases pasadas también, tiene mucho que ver. De hecho, ahorita creo que alguien comentaba, la verdad no vi el nombre, perdón, comentaba un compañero que también dependía, claro, el uso de los tecnicismos, ¿no? Y ciertos términos como más especializados que podían llegar a confundir al público, ¿no? A la persona que te va a escuchar. Y claro, como mencionábamos también en las primeras unidades, eso también depende del tipo de público. Tenemos que puede haber un público como más conocedor o más novato acerca del tema. También por eso creo que es importante pues sondearlos, hacer preguntas retóricas, como ver tal vez en qué nivel de conocimiento se encuentran acerca del tema que nosotros vamos a transmitir. Mm, Creo que por aquí te dejan una pregunta, Vianney. ¿Es el mismo formato de oratoria que de discursos? Mismo formato de oratoria que de discurso. No sé a qué se refiere. Yo tampoco. Podría ser más específica o como. Sí, Eric, me parece. Si quieres, puedes prender tu micrófono, Eric, no hay problema. No, mi pregunta nada más era, ¿cuánto tiempo máximo mínimo para tener un discurso? Para que no aburras al público, ¿cuánto sería lo mínimo y lo máximo para que sigas entreteniendo? Porque pues a veces ya bostezas, a veces ya se cansan, a veces como que ya le pierden el interés. ¿Eso cuánto sería y qué tips para seguirlos atrayendo también? Pues depende mucho del tema que se va a abordar, por supuesto, y también depende mucho de nuestro auditorio. No tengo datos específicos, pero por lo menos con mi conocimiento empírico y mis experiencias, he notado que la gente pierde la atención alrededor de la media hora máximo. Por ejemplo, mm, llego a tener clases de 2 horas, ya la mayoría ya no las aguanta. Llego a tener clases de 1 hora 20, la mayoría ya no aguanta la hora 20. Media hora es cuando te están poniendo completamente su atención. Y repito, va a depender mucho del tema del que estés hablando, porque puede ser un tema muy extenso, pero en general podría decirse que es ese tiempo. Ok, gracias. Sí, claro. Hay más comentarios en el chat. Me parece que Rodrigo también tiene la mano levantada. Si quieres hablar, adelante. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta del compañero, tengo entendido que la atención como tal es un máximo de atención plena de 10 a 20 minutos en los cuales uno puede llegar a perder al interlocutor. Y una atención total a una tarea, el cerebro no puede sobrepasar los 45, 50 minutos. Esos son los parámetros que se tienen dentro de los cuales la atención se mueve. Por ello es que a veces es necesario que por cada hora de trabajo se tengan 10 de descanso. Es como lo que se utiliza. Ahora, una herramienta que esto sí está comprobado también científicamente, para evitar que se pierda la atención del interlocutor es el manejo no, bueno, no de la dicción, sino de la entonación. Nosotros aquí en la facultad teníamos un maestro que cuando ya nos veía que estábamos ponchándonos y estábamos quedándonos dormidos, de pronto pegaba el grito, ¿no? Digo, no sin caer en la exageración como ese profesor lo hacía, pero nos despertaba. Entonces, en este caso, es importante la entonación al momento de hablar. Si se tiene un profesor que habla todo el tiempo así, de manera lineal, y como quedándose sin ánimo, quedándose sin batería, y de pronto cada vez más lento y cada vez más quedito. Entonces eso nos hace perder la atención inmediatamente. Sin embargo, si comenzamos a utilizar una entonación con altos y bajos, manejándolos, que eso sí, ahí sí todavía no sé. Tal vez aquí la maestra y los exponentes nos vayan indicando y enseñando posteriormente,
porque todavía yo no sé cómo es que se debe de utilizar la entonación específicamente, cómo darle la entonación a las palabras, pero sí tengo entendido, lo único que sé es que las palabras clave que uno quiere dar a conocer son en las cuales se les tiene que dar mayor énfasis, dar un tono más alto para que la persona pueda captarlos. Sí, claro, hay que identificar las ideas más importantes e incluso identificar el contexto de lo que se está diciendo para saber qué emoción se quiere transmitir, y va a depender mucho también eso que comentabas, que la atención no se pierda empleando las diferentes entonaciones en nuestro discurso, evitando que sea un discurso lineal, porque tener un mismo tono de voz todo el tiempo sí llega a ser aburrido, incluso llega a adormecer. Entonces sí, modular nuestra voz e implementar diferentes tonos de voz, diferentes volúmenes de voz, va a ser algo clave para captar y mantener la atención de nuestra audiencia. ¿Algo más? Ambrosio, sí. Sí, bueno, a mí también me parece que, por ejemplo, el tener esa iniciativa de estar moviéndose, también como que capta más la atención de las personas, como esta forma de tener, ay, ¿cómo se llama? Pues sí, tener más movimiento corporal entre las personas. Soltura. Exacto. Ajá, es que también, es que bueno, va no solamente a influir nuestro volumen de voz, nuestra información, la manera en que demos nuestro discurso, también les va a influir todo lo que es el lenguaje corporal, el manejo del espacio, el movimiento de las manos, los gestos, la postura, no es cada cosa por separado, es todo un conjunto la manera de dar un discurso, al momento de dar nuestro discurso. También no se trata de pararse y mantenerse, no sé, en una misma posición y en un mismo punto todo el tiempo. Es cierto, también hay que saber manejar nuestro espacio para que nuestro público pues no nos esté siguiendo con la vista. Y también, por ejemplo, podemos implementar, bueno, yo en mis clases de oratoria de la facultad, me recomendaban mucho saber implementar los elementos que hay alrededor, como si se tratase de una puesta en escena. Podrían verlo de esa manera y de hecho sirve bastante bien. Por ejemplo, depende claro de lo que se está hablando, pero había un compañero que estaba hablando de cierto tema y de repente, para no perder la atención de su público y quedaba muy bien con su discurso, golpeó el pizarrón y nos asustamos, pero le dio un toque maravilloso de lo que estaba hablando. Entonces, es eso, saber emplear nuestra voz, saber emplear nuestro lenguaje corporal, nuestra postura e incluso los recursos que tenemos en nuestro alrededor, en el escenario, por así referirse a ello. ¿Hay más comentarios? Muchas gracias, Elisa. Me alegra y nos alegra a todos que te parezca una excelente clase. Si no hay más comentarios o dudas. Sí, es parte del taller aprender a usar el lenguaje corporal y la postura, porque si recuerdan, es parte de la evaluación final. Tienen la posibilidad de presentar su discurso de manera presencial, entonces eso es ahora sí que la prueba final y donde van a poner en práctica todo lo que aprendieron, incluyendo cómo van a manejar su cuerpo a la hora de dar el discurso, y no solo su cuerpo, sino también el espacio. Así que eso les servirá mucho a quienes se animen a presentar su discurso de manera presencial.
¿Cómo influye la postura en la oratoria? Influye demasiado. No es, en primer lugar, influye en la imagen que estás proyectando a tu audiencia. No es lo mismo llegar con una postura decaída a hacerlo de manera recta, con la espalda erguida, con los hombros alineados, manejar nuestro espacio y mover las manos, porque proyectas una imagen distinta, no solamente que proyecta seguridad, sino también que sabes sobre el tema, e incluso puede que no estés muy bien preparado, pero la imagen que estás dándole a tu audiencia puede demostrar todo lo contrario. Nos van a dar un tema, generalmente mandamos una lista de temas que pueden elegir, pero solamente son opciones, no son obligatorios, pueden elegir el tema del que ustedes quieran hablar. Es totalmente libre. Y Mercedes, qué nervios. Yo también cuando era alumna de este taller me dieron muchos nervios cuando sabía que tenía que presentar un discurso y de forma presencial. Pero no te preocupes, se puede y no es tan malo como tú piensas, todo lo contrario. Y ya no hay mensajes en el chat, ya nadie tiene la mano levantada. ¿Ya quieren que acabemos la sesión? Por favor, lo que no podemos estar de manera presencial. También está la modalidad de presentar su discurso de manera en línea. Claro que aunque no van a estar, no vamos a verlos en vivo y en directo, de manera aquí de cuerpo presente, también tienen que manejar muy bien su postura a pesar de estar del otro lado de la pantalla. Así es. Y la verdad es que es un muy buen ejercicio. Sí, tanto de la manera en línea como de forma presencial, pero les recomendamos que sea presencial porque, Claro, pues claro. es una bonita experiencia. Y también para que si no sé si hay personas que no van a la facultad, pues también se den la oportunidad de ir. ¿Qué tiempo para realizar nuestro discurso? Bueno, pues inclusive hasta lo pueden ir preparando desde ahorita. Realmente, como les mencionábamos, pueden ustedes elegir el tema o pueden elegir alguno de las sugerencias que nosotros podemos darles. Y las fechas están previstas para el 9 y el 16 de noviembre, en el mismo horario. No es cierto, esos son días jueves. Está prevista para horario de 1 a 3 de la tarde. El horario virtual ya veríamos, ya les confirmaríamos bien en qué horario y fecha. Ok, entre semana no hay tiempo, sí, Mercedes. Pues, como les mencionamos, vamos a hacer lo posible porque también abramos un horario en fin de semana. Y si no, pues a lo mejor lo que tenemos un poquito de cuestión, por así decirlo, em, es con la facultad para solicitar el uso de espacios. Pero, porque también se vienen igual actividades de fin de semestre y demás, ¿no? Entonces a veces están muy peleados las aulas. Pero a lo mejor y podríamos, si no, reunirnos en las islas o en el Jardín de los Eméritos y ahí hacer las disertaciones en fin de semana sin problema. Y bueno, pues si ya no hay más dudas, pues creo que cerraríamos la sesión. Si ya no hay nadie más que quisiera comentar algo. Ok, Sergio dice muchas gracias. Ujú. Bueno, pues entonces nos vemos el siguiente sábado. Agradecemos a nuestros ponentes Vianey e Israel por la enriquecedora clase del día de hoy. Y pues bueno, esperamos que tengan un excelente fin de semana. Bonita noche, gracias a todos. Hasta luego, bonita noche. Gracias, muy amables, muy bellas. Muchas gracias, excelente noche. Gracias. Hasta Que luego. tengan buena noche.